Buenas tardes, jóvenes del primer grado de educación secundaria del Divino Maestro. Los docentes del área de ciencia y tecnología hemos elaborado el siguiente tema a explicar, que es la composición química de los seres vivos. Veamos este gráfico y respondemos mentalmente las siguientes preguntas. ¿Qué sustancia es la más abundante en los seres vivos? Veamos el gráfico. ¿Qué función principal tiene cada sustancia en los seres vivos? Recordemos que todos los seres vivos están constituidos por las mismas sustancias químicas, pero sus proporciones varían en los distintos organismos. Las sustancias que conforman a los seres vivos los clasificamos en dos: sustancias inorgánicas y sustancias orgánicas. Veamos las primeras, las sustancias inorgánicas. Son aquellas que están presentes tanto en los seres vivos como en la materia inerte. Vale decir, pueden estar en el ambiente, ¿no? Generalmente no tienen carbono en su composición. Las principales sustancias inorgánicas son el agua y las sales minerales. Veamos el agua. El agua es la sustancia más abundante en todos los organismos. Por ejemplo, en las personas jóvenes, el agua representa un 65% de su masa corporal, de su peso. Los organismos consiguen el agua directamente del exterior. En el caso del ser humano, tomamos agua, o a partir de otras sustancias que la contienen en su composición, vale decir, a través de los alimentos. En el agua se realizan las reacciones químicas y es el medio de transporte de las demás sustancias. En el interior de la célula, en el citoplasma, gran cantidad de este es agua para que se puedan dar las reacciones químicas dentro de la célula. En el caso del torrente sanguíneo, más del 90% de la sangre está hecha de agua para transportar sustancias como hormonas, nutrientes, desechos, etcétera, etcétera, ¿no? Acá tenemos porcentajes diversos en diferentes seres vivos. No es la misma cantidad o porcentaje de agua. El ser humano requiere gran cantidad de agua líquida al día para cumplir sus funciones. La diferencia entre la ingesta y la pérdida de agua en un día se le conoce como balance hídrico diario. Acá tenemos las cantidades de agua que puede ingresar una persona diariamente y las que salen también diariamente, y tienen que estar correspondidas. No podemos tomar más agua de la que eliminamos o no podemos tomar menos agua de la que eliminamos. Tiene que haber una concordancia, ¿no? El agua en la ingesta es a través de las bebidas, las comidas o el metabolismo celular. Las reacciones químicas de los alimentos cuando se degradan liberan también agua. Y el agua se elimina a través de la orina, principalmente los pulmones cuando respiramos, vapor de agua, la piel e inclusive hasta las heces tienen restos de agua. Las sales minerales son otra de las sustancias inorgánicas. Entonces, ¿qué son las sales minerales? Sustancias presentes tanto en los seres vivos como en la materia inerte. Por ejemplo, en los huesos, en las conchas de muchos moluscos podemos encontrar sales minerales sólidas, pero también hay sales minerales disueltas. Por ejemplo, en la sangre tiene un sabor salado por las sales minerales. Esto es en los seres vivos, pero también puede estar en los seres no vivos. Por ejemplo, en el agua de mar es salada, ahí también hay sales minerales. Las sales minerales desempeñan un gran número de funciones. Por ejemplo, el calcio forma parte de los huesos y de los dientes. Ahora veamos las sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas son exclusivas de los seres vivos. Contienen carbono en su composición como componente mayoritario. Existen diferentes tipos de sustancias orgánicas, pero las principales básicamente son 4. Los carbohidratos o glúcidos, los lípidos o las grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Y si queremos agregar, también podemos poner las vitaminas. Veamos cada una de ellas. Los glúcidos, también llamados carbohidratos o hidratos de carbono. Tenemos a la glucosa y a la celulosa como carbohidratos principales. También encontramos el almidón y otros más. Son utilizados los carbohidratos o glúcidos
por los seres vivos para obtener energía y formar estructuras que forman parte del cuerpo de los seres vivos. Por ejemplo, nosotros consumimos alimentos que tienen carbohidratos como almidón, azúcar, y de ahí obtenemos energía cuando los quemamos. Y algunos forman parte de los seres vivos, por ejemplo, la celulosa es parte de la pared celular de los vegetales. Bueno, los glúcidos ya hemos visto que se les conoce como carbohidratos o hidratos de carbonos, algunos se les conoce como sacáridos o azúcares de manera general. Los lípidos, o también conocidas como grasas. Dentro de los principales lípidos tenemos los ácidos grasos y el colesterol, ¿no? Los ácidos grasos, por ejemplo, los tenemos en los aceites. El colesterol formando parte de las membranas celulares o tejido adiposo de los animales. Los lípidos se almacenan como sustancias de reserva energética en el tejido adiposo. Por eso es que cuando se come demasiado, el exceso de alimentos se almacena como grasa. Los lípidos sirven para formar estructuras. Las membranas de las células están compuestas de fosfolípidos, ¿no? Y tienen otras funciones diversas. Proteínas. Las proteínas son biomoléculas complejas, muy complejas, formadas por la unión de aminoácidos y tienen diferentes funciones. De repente todas las biomoléculas que forman a los seres vivos son las más diversas en términos de funciones. Por ejemplo, una de ellas es la hemoglobina. La hemoglobina la encontramos en los glóbulos rojos y es la responsable de que el glóbulo rojo sea de ese color y sirve para transportar el oxígeno en la sangre y el dióxido de carbono. Algunas proteínas tienen funciones vitales, como por ejemplo el transporte de sustancias. La hemoglobina hemos dicho que transporta oxígeno y CO2. La ceruplasmina, por ejemplo, cobre. Algunas proteínas tienen función de defensa contra agentes infecciosos. Por ejemplo, ahí tenemos las inmunoglobulinas, muy conocidas como anticuerpos. Otras forman estructuras de los seres vivos. Hay una proteína que se llama la queratina. La queratina es componente de las uñas, de la piel, del pelo de los seres vivos, ¿no? Y otras funciones diversas también. Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son las que tienen la información genética en los seres vivos. En el caso de las células eucariotas y procariotas, vale decir, los seres vivos, ¿no? En otras palabras, están formados por dos tipos de ácido nucleico, el ADN y el ARN. Pero el que lleva la información genética es el ADN. Entonces contienen la información hereditaria o genética que se transmite de una generación a la siguiente, o sea, de padres a hijos, e intervienen también en la elaboración de las proteínas. Ahí está el ARN o ácido ribonucleico. Otras biomoléculas que no caen dentro de las composiciones que hemos visto en las 4 anteriores son las vitaminas, ¿ya? Las vitaminas realmente son sustancias muy variadas. Algunas de ellas son lípidos, otras no son lípidos, son ácidos orgánicos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, su composición es muy variada y desempeñan diferentes funciones, más que todo de regulación en el cuerpo. Se caracterizan porque no pueden ser sintetizadas por un ser vivo. En este caso, nosotros no podemos sintetizar vitaminas, por lo que debemos de cogerlos de los alimentos, de la dieta. La carencia parcial de alguna vitamina ocasiona enfermedades dependiendo de la vitamina. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama el escorbuto por carencia de vitamina C, en donde la persona, ¿no es cierto?, sus encías se ponen sangrantes y débiles y pueden caérselo los dientes, ¿no? Su carencia total puede causar en algunos la muerte, dependiendo del tipo de vitamina. Actividades. Te propone una actividad referida al agua y los seres vivos, donde tu docente te va a orientar. A ver, una de las propiedades físico-químicas del agua permite que se mantenga la forma y el volumen de las células, es una función también del agua. Razona de qué propiedad se trata. Para determinar la cantidad de agua de dos alimentos diferentes, en el caso de la lechuga y el jamón, un grupo de estudiantes ha hecho el siguiente experimento. Primero, han pesado dichos alimentos. Más tarde, lo han colocado dentro de una estufa de secado a 60 grados Celsius para que pierda el agua. Por último, los han ido pesando cada día para ver el peso seco. En la siguiente tabla podemos ver los resultados que se han obtenido. En el caso de la lechuga y el jamón, este es el peso inicial de cada uno. Conforme pasan los días,
el peso, ¿no es cierto?, se va reduciendo, ¿no? Por ejemplo, la lechuga, desde el primer día hasta el sexto día, ha perdido 3 gramos. Desde 4 a 1 gramo ha perdido 3 gramos. El jamón de 18 gramos ha pasado a 10,4 gramos, ha perdido agua. O sea, va perdiendo peso por la pérdida de agua. ¿Qué se debe de hacer? Calcula el porcentaje de agua de los alimentos y representa los resultados en la tabla en 2 gráficas y compara la forma de ambas gráficas. Explica resumidamente la importancia biológica de las propiedades del agua en los seres vivos. Teniendo en cuenta que el ser humano, los glóbulos rojos, presentan una concentración salina del 9 por mil, no es, o si quieren 0,9 por 100, 0,9%, explica qué sucedería si a una persona se le inyectara por vía intravenosa una solución del 3 por mil, cuando en el ser humano debía ser de 9 por mil. ¿Y qué sucedería si a una persona se le inyectara por vía intravenosa una solución salina de 15 por mil, o sea, más de lo normal? Muchas gracias. Hasta la siguiente sesión.